Listo, creo que ya estamos. Y entonces, habíamos dicho que si tenías una función simple, acuérdate que una función simple se puede definir como esta suma de funciones características por números reales. Y entonces, otra vez, si tenemos una función simple, pues definimos la integral exactamente como la suma de de la multiplicación que te da a medir, perdón, sí, de la multiplicación del número AI con la medida del EI, ¿no? Donde acuérdense que todos los E son medibles de medida finita y los A son números reales. En particular, pues, ¿cómo se dirá? En particular, estas cosas no son otra cosa, o sea, perdón, esta es una función simple, pero estas de acá, las integrales, no son otra cosa que uno lo debe de pensar como rectángulos, ¿no? Ya sé que en la vida real, pues los 6 no tendrían por qué ser intervalos, pero uno siempre piensa en esta analogía de que, pues fíjate que si los 6 de verdad son intervalos, y los AI son números reales, entonces lo que te da el resultado de multiplicar este por este es exactamente el área del rectángulo correspondiente, ¿no? O sea, por supuesto, ya dije que en la versión general, pues los 6 no tienen por qué ser intervalos, pero uno siempre se queda con esta idea de, lo que estamos haciendo son, en realidad, construir estos rectángulos que van a ser como las aproximaciones al área, ¿no? Sí, entonces había yo dicho que estas funciones simples y sus integrales jugaban el papel más o menos de lo que son las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿no? Eran rectangulitos, ibas sumando las áreas y esto más o menos es la misma idea, ¿no? Cuando integras una función simple, si piensas en de verdad un ejemplo simple, valga la redundancia, este, si obtienes rectángulos y obtienes pues como lo equivalente a una suma superior o una suma inferior, ¿no? Ahorita hablamos más de eso, pero lo que estoy tratando de decir es, ok, estas cosas pues ya las definí, están bien chidas, pero ¿qué son? Pues en realidad son como rectángulos, bueno, las áreas de los rectángulos que voy a usar para aproximar, ¿no? Bueno, y habíamos observado que el corolario anterior nos dice que la integral está bien definida. ¿Y a qué me refiero con esto de que está bien definida? No importa la representación que yo dé, un corolario anterior nos decía que siempre bueno, que la integral no cambia, ¿no? No importa cuál es la representación que des de la función simple. Y por supuesto, estás buscando una representación chida. De hecho, recordando un poco lo que hicimos la clase pasada, acuérdense que habíamos visto que las funciones simples se pueden representar por cosas donde los conjuntos que se usan son ajenos dos a dos, ¿no? Y entonces esa es una representación como chida de la función simple. Bueno, con eso terminamos la vez pasada y ahora quiero, pues aquí lo puse como proposición, no sé si de veras, debe de haber algún problema con esta proposición, pero ahorita la digo y ustedes me dicen, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la proposición? Pues la proposición dice que si tú tienes dos funciones simples, entonces ya habíamos observado que la suma es simple, pero lo volví a escribir aquí. Y además la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿no? ¿Y por qué es eso? Pues porque acuérdense que, a ver, no sé qué quieren que diga de esto. Yo no puse ninguna prueba, pero según yo la prueba es, ¿cómo se llama esto? Es inmediata porque, porque si tú tienes una función simple, bueno, si sumas dos funciones simples, lo que obtienes es una función simple. Y entonces, cuando te fijas en estas sumas, pues o sea, acuérdense que uno va a tener pues el AI por la medida del EI, ¿no? Y entonces todas estas operaciones pues se pueden distribuir y asociar como yo quiera. Entonces a la hora de que me fijo en la suma, pues voy a tener estas cosas, o sea, estas sumas las voy a tener ahí. O sea, voy a tener dos sumas de este estilo con otra de ese estilo y entonces las puedo yo poner como yo quiera a la hora de que hago estas sumas de estos. Sí, ya no sé si lo estoy diciendo muy raro, pero a ver ustedes díganme, ¿se ve claro que si tienes dos simples y las sumas, la integral
pues se puede dividir en la parte que tiene la F y la parte que tiene la G, o tengo que decir algo más, eso es lo que estoy preguntando. Pero nadie me dice nada, nada más tienen que decir si sí o no. Sí, o sea, sí se ¿Sí? trata. Bueno, dice Marcela que sí, los otros que dicen que sí o que no. Que sí. Bueno, y lo mismo pasa si tienes una simple y la multiplicas por una constante, ¿no? O sea, estas operaciones, como es una suma, pues las constantes salen, entonces te queda esta parte de este lado. Y la otra parte que a lo mejor ya no es tan fácil, pero según yo sí, es que si una es más grande que la otra, entonces la integral es más grande que la otra. ¿Y eso por qué? Pues porque entonces cuando uno se fija en esto, que f es más chiquita que g, uno le puede aplicar, o sea, acuérdense, uno puede pasar el g para el otro lado, lo voy a escribir aquí rápido, uno podría pasar el g para el otro lado y entonces te quedaría la función f menos g, la cual es simple y además es, no, mejor paso la f para el otro lado, perdón, entonces lo voy a poner así, ¿no? Cero menor igual que g menos f, ¿no? Y entonces, si uno pasa la f para el otro lado, ahora sí, esto es una función simple porque es suma de simples y es una cosa simple que es mayor o igual que cero. Entonces, si uno recuerda una cosa que hicimos la clase pasada, que decía que si la función era mayor o igual que cero, por acá lo puse, creo que sí, acá está. Si la función es mayor o igual que cero, entonces la integral, está escrito en otros términos, pero esto de aquí es la integral, es mayor o igual que cero, ¿no? Y entonces, a ver, regresando a como estábamos aquí, dices, ah, pues paso la f para el otro lado, tengo una función simple, porque es suma de simples, que es mayor o igual que cero. Entonces, aquel resultado me decía que entonces cuando yo tomo la integral, pues eso es mayor o igual que cero. Y si ya me creí las de arriba, g menos f, pues esto lo puedo dividir en dos integrales, la integral de g menos la integral de f, y obtengo, pasando la f del otro lado, el resultado que quiero aquí, ¿no? Entonces, nada más esto es una simple aplicación de C y por eso no puse nada, ¿no? Como dije que son muy simples, bueno, que la prueba es muy fácil, ya no puedo usar la palabra simple, que la prueba es muy fácil. Si tienes alguna duda, pues ahí escríbelo bien de tarea, ¿no? Todo lo que acabo de decir, pero debe ser muy fácil que puedas poner, pues, las ideas claras de por qué esto es cierto. Si ya te dije, si tienes alguna duda, escribe las cosas y lo haces. Bueno, entonces, para funciones simples, haciendo una especie de resumen de lo que dice esta proposición, es que para funciones simples, otra vez, la suma de la integral de la suma es la suma de las integrales, las constantes salen y la integral es como monótona en el sentido de que preserva estos menores o iguales, ¿no? Y entonces, pues eso, bueno, las primeras dos nos dicen que es un operador lineal, cualquier cosa que eso signifique, pero acuérdense, abre sumas, saca constantes, eso nos recuerda a álgebra lineal, y es como monótono, es decir, preserva las desigualdades, ¿no? Eso más o menos sería el resumen. Eso es para funciones simples. Y eso es lo que espera uno de la integral, ¿no? O sea, siempre espera uno cuando va a definir una integral, por toda la experiencia que tiene, espera que estas cosas se cumplan, ¿no? Que abra sumas, que saque constantes y que se preserven estas desigualdades, ¿no? Porque otra vez estamos pensando otra vez como en lo que cumple el área, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, nada más para recordar, aquí voy a hablar de ser no decreciente, no creciente, creciente y decreciente para una sucesión de funciones. Por supuesto, estoy pensando que las Fn salen del espacio X y entran a los reales, y entonces, pues otra vez, no decreciente significa que, aquí estoy hablando de la n, ¿no? O sea, cuando vas aumentando la n, la función como que no decrece, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Y otra vez, no creciente es cuando vas aumentando la n, la función no crece.
y bueno, creciente es que cuando aumentas la n, la función sí crece, perdón, y decreciente es que cuando aumentas la n, la función sí decrece, ¿no? Y la x como que está fija, ¿no? O sea, eso sucede en cada uno de los puntos, ¿no? Uno podría hacer dibujos de esto, pero creo que ya están medio acostumbrados. Esto quiere decir más o menos que, hablando de funciones de los reales, otra vez, esto quiere decir que la gráfica de la fn más uno es más grande o está más arriba que la de fn, y etcétera, ¿no? Los otros símiles que uno podría hacer de estas funciones. Y ahora vamos a recordar una cosa que definimos hace mucho tiempo y que hoy ya bueno, y que hoy va a ser importante porque ya vamos a empezar a hablar de estos conceptos de casi en todas partes, pero pues tenemos que recordarnos qué significaba eso de que una propiedad se cumple casi en todas partes. Este, no sé, hay muchas formas que los autores dicen esto, ¿no? Bueno, yo digo casi en todas partes y es lo que voy a decir casi siempre. Alguien dice casi en todos lados salvo un conjunto de medida cero, ¿no? Eso significa, ¿no? Pues a ver, lo voy a decir aquí, dice, recuerda que una propiedad se cumple casi en todas partes si se cumple para todo elemento del conjunto, excepto en los elementos de un conjunto contenido en un conjunto de medida cero, ¿no? Y acuérdense que los conjuntos contenidos en un conjunto de medida cero les llamamos nulos, ¿no? Y entonces que a una propiedad se cumpla casi en todas partes significa que se cumple en todo, excepto en un conjunto de medida cero. Y por supuesto, creo que en aquel momento dijimos que lo íbamos a denotar así, o sea, por ejemplo, que sean iguales casi en todas partes, que sea menor o igual casi en todas partes, etcétera, ¿no? Este es el concepto que en inglés se dice almost everywhere, ¿no? Y yo lo traduzco así, aunque a mucha gente no le gusta. Sí, todo el mundo recuerda esto de casi en todas partes, o sea, es pues en todos lados, excepto en un conjunto de medida cero. Y como los conjuntos de medida cero ya habíamos dicho que son como en cierto sentido despreciables, y nada más en cierto sentido, pues por eso se usa esto de casi en todas partes. Pero bueno, a ver, ahora sí hoy vamos a hacer un lema muy técnico. Espero que nos alcance el tiempo para hacer la prueba de este lema muy técnico, pero dice una cosa bien interesante. Voy a tratar de decir qué dice y esperemos que todo se esté bien, ¿no? A ver, voy a decir rápidamente. Tenemos una sucesión de funciones simples no decreciente. Eso quiere decir, por ejemplo, en mi dibujo, pues que si esta es F1, la verde, y la que sigue F2 es la amarillita, y la que sigue F3 es la de acá, la azul, y así me voy. Aquí puse unos, perdón, nada más iba a poner F1 y F2, ¿eh? O sea, este es F1, este es F2, y como que voy creciendo, ¿no? O sea, acuérdense que que la asociación sea no decreciente, por lo menos en el caso de los reales, estoy diciendo, pues la gráfica de la amarilla está más arriba que la gráfica verde, y si me tomara F3 estaría más arriba que la F2, y así me voy, ¿no? Es como, nomás es para poner un dibujo ahí, y entonces, y F es una función simple, bueno, a ver, primero. Esta sucesión de funciones, pues cada vez que yo lo aplico en un X, cada vez que yo lo aplico en un X, por ejemplo, este X, pues me va dando F1 y luego me va a dar F2 y luego me va a dar F3 y así, la. Y pues esa sucesión va a ser una sucesión de números reales crecientes, ¿no? Que podría converger o irse a infinito. En realidad no me importa mucho en este momento, pero para términos de mi dibujo estoy pensando que la sucesión sí converge, ¿no? Y entonces la gráfica roja, que fue la que pinté aquí, sería como la del supremo, ¿no? O sea, la función suprema. O sea, como estas, si estoy pensando que sí de veras voy a converger, pues van a converger a algo estas sucesiones y estoy pensando que ese es el supremo, ¿no? Y entonces, a ver, regreso. Tengo funciones simples, no decrecientes, y una función simple que cumple que para casi toda x en x, f de x es menor o igual que f, que el supremo. Estoy diciendo, pues
Piensa nada más en términos del dibujo ahorita para que te des una idea de qué dice este teorema. Piensa que tienes tu sucesión de funciones y que también por ahí puedes definir la función supremo, ¿no? Acuérdense que la función supremo solo existía cuando de verdad había límite, ¿no? Pero en este caso nada más para darnos una idea. Y entonces dices, ah, y ahora tómate una f. ¿Quién es f en mi dibujo? En mi dibujo f es la función azul, ¿no? F sería la función azul. Y entonces me tomo una f, una función, de tal manera que pues, se queda abajo de la función supremo, ¿no? En este caso la pinté pues por ahí en medio, está abajo de la función supremo, la pinté por ahí, si la ven, la supremo es la roja. Entonces, cuando yo me tome, todas son simples, ¿eh? Entonces todas las puedo integrar. Y entonces, cuando yo me tome la integral de f, va a ser menor o igual que el supremo de la integral de las fn's. Es decir, pues uno piensa más o menos en esta, piensen más o menos en esta idea, que es lo que estás diciendo. A ver, voy a hacer rápido un dibujo. Estoy diciendo, ah, pues cuando integro yo tengo, o voy obteniendo estas áreas de estos cuadritos, y van subiendo, y pues en este dibujo ideal suben hasta esta área, ¿no? Y la F se queda como a la mitad, por ahí en medio, ¿no? Entonces, ah, pues cuando yo me fije en el cuadrito correspondiente y ya hice un reguero de mi dibujo, este cuadrito, pues como que debería tener área menor que el cuadro grande, ¿no? Que es como el ideal que estoy tomando así. ¿Sí se entiende lo que estamos diciendo, más o menos? Este. ¿Y esto para qué lo quiero? Pues en realidad lo que voy a hacer es, pues meter aproximaciones y ver que todo jala bien para poder definir la integral, ¿no? Ese es como el punto en esta cosa. Este, sí, ¿alguna pregunta, comentario de lo que dice este lema? Ya dije que es un poco técnico, pero que estoy tratando de darles una idea de qué dice, ¿no? Entonces, voy tomando una sucesión de funciones simples que convergen a algún lado, digamos a la función supremo, y me tomo una que esté pues allá abajito del supremo, ¿no? Entonces las áreas pues sí tienen que corresponderse como uno pensaría que tienen que corresponderse. Ya dije que pues para áreas todo esto como para funciones muy bonitas, todo esto pues parece plausible, pero otra vez recuerden que nuestras funciones simples no tienen por qué ser tan bonitas como las que yo estoy dibujando ahí. ¿Va? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ya me lanzo con la prueba del teorema, del lema, perdón. Bueno, pues no veo ninguna pregunta, entonces voy a empezar a lanzarme con la prueba, ¿va? Entonces voy a empezar haciendo varias observaciones y me van diciendo que sí, que no creen que sea muy fácil, ¿no? A ver, observaciones. Vamos a empezar con varias observaciones. La primera, este, si yo me fijo en f menos f0, esta función es simple. Pues sí, ¿no? Porque f simple, f0 es simple y suma de simples es simple, ¿no? Entonces, no tengo más que decir, esa es una función simple. Y ahora voy a definir un h. Ay, no sé si quiero decir lo que quiero decir a continuación. Bueno, sí, lo voy a decir a continuación. A ver, la observación 2 es que si yo defino h igual al conjunto de todas las x que cumplen que f menos f0 evaluado en x, o sea, todas las x, que ese conjunto es distinto de cero, ¿qué me pueden decir de ese conjunto? A ver, alguien dígame algo de ese conjunto, mientras yo voy escribiendo unas cosas por acá. F menos F0 es simple. Y entonces, como es simple, pues se puede escribir como la suma desde que y es igual con 1. ¿Quién? Ya no sé cómo escribir yo las funciones simples. Desde que y es igual con 1 hasta n. Es que n no es un buen hasta acá. De AI por la función característica de los Gs, Is, ¿no?
Y entonces, estos, a ver, voy a poner aquí estos G0, G1, y así me voy hasta GK, son ajenos 2 a 2, ajenos 2 a 2, medibles, medibles, de medida finita, medibles de medida finita. Ajá. Bueno, ya, no me han dicho nada de este H. ¿Qué me pueden decir algo? ¿Me pueden decir algo de este H? ¿Es un abierto? ¿Es un qué, perdón? ¿Abierto? No sé. Ah, No no. sabemos si, bueno, sí Sí, sí, F sabemos. es continua o algo así. Bueno, No sabemos si F no. es continua, pero no sabemos ni siquiera si X tiene una, ¿cómo se llama? Una estructura de espacio métrico, topológico, o lo que quieras tú para hablar de continuidad. Sí, sí, es Pero cierto. lo que yo quiero decir es que este conjunto, a ver, lo voy a decir así, Eva, es medible y de medida finita. Y quiero que me digan por qué, y para eso ya escribí todo lo que está escrito del otro lado, ¿no? Ay, a ver, este, ¿qué? A ver, vamos a, ¿quieren que lo diga? Lo voy a decir rápido y me dicen si les queda alguna duda, ¿no? Hay que ver qué es medible y de medida finita. Primero, ¿por qué es medible? Es medible porque dices, a ver, ¿cuál es la única forma de que esto, acuérdense que los Gs ya son ajenos 2 a 2, medibles y de medida finita, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puedo obtener aquí algo que sea distinto de cero, ¿no? Con esta función. Y entonces dices, a ver, pues para que sea distinta de cero, tanto este número como este número tienen que ser distintos de cero, ¿no? Porque si alguno de los dos fuera cero, pues entonces el producto sería cero y entonces no contaría en esta, ¿no? A ver, acuérdense que aquí los x's ya no tienen más que una, bueno, o sea, los x's que voy a evaluar en la función ya no pueden estar en dos g's, ¿no? Están en uno y solo uno. Y entonces, si están en uno, pues esto vale uno. Si no están, entonces pues vale cero. Y entonces no contaría para para, bueno, o sea, no me interesaría para ver si es mayor que cero o menor que cero, ¿no? Dices, entonces en los que no está X, pues no cuentan, ¿no? Entonces me fijo, pues ¿en cuál sí está X? Pues está en uno y solo uno de los G's. En el que sí está, pues vale uno, ¿no? Y para que sea distinto de cero, entonces el I tiene que ser distinto de cero. Entonces, en este conjunto están, ¿quiénes van a estar? Pues van a estar G's y para los GIs que el AI sea distinto de cero, ¿no? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? O sea, si f menos f de x0 es distinto de cero, eso significa que el x va a estar en un GI y que además el AI va a ser distinto de cero, ¿no? Entonces, la, o sea, el H se puede escribir como una unión de GIs en donde son los GIs que de tal manera que el I es distinto de cero. Son algunos de los GIs. ¿Cuáles? Pues aquellos en el que el I sea distinto de cero, ¿no? Y en la unión de todos esos está H. Bueno, es H, ¿no? Y entonces, pues H es un conjunto medible. ¿Por qué? Porque es una unión de conjuntos medibles. ¿Quién es? Una unión de GIs. ¿Me expliqué o no me expliqué, jóvenes? Díganme. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, es medible. ¿Y por qué es de medida finita? Pues porque el H va a estar contenido en la unión de los GIs, ¿no? Y acuérdense que la unión de los GIs, pues, tiene medida, pues, un número finito, porque cada uno de ellos tiene medida finita. Y entonces, de ahí obtengo que H es medible y de medida finita. Ahora, díganme ustedes, ¿tengo que escribir algo de lo que dije o ya quedan contentos con la explicación que acabo de darles?
pero díganme algo porque si no, no sigo. Pues Pues yo ya quedé bien. dice, La unión de las más bien la unión de las H's no es necesariamente todas las H's, ¿verdad? Nada más donde Es, f de menos f0 de x es diferente de cero, ¿no? mm, eh, sí, o sea, podría ser que alguna I fuera cero, ¿no? Y entonces ese GI no va a contar, ¿no? En este conjunto. ¿Sí te respondía, Emiliano, o no? Sí, O sea, solo cuentan los GIs para los cuales el AI es distinto de cero. ¿Ya respondí tu pregunta o no, Emiliano? Tú dime. sí, O sea, lo que estoy diciendo es que el H es la unión de los GIs de tal manera que el AI es distinto de cero. sí. Que es una unión de GIs y por lo tanto es una unión de medibles y por lo tanto es medible. Y es de medida finita porque está contenido en una unión de conjuntos de medida finita, ¿no? Bueno, si ya contestamos las dudas de Emiliano, pues entonces ya voy a decir que sí. Y entonces, a ver, 3. La observación 3, todas estas son observaciones, ¿eh? Es que F menos F0 es acotada. Y de hecho, yo creo que no lo habíamos observado, pero creo que todas las funciones simples son acotadas. ¿Sí lo ven o no? Nunca lo observamos, pero a lo mejor sería una buena observación ahora. Todas las funciones simples son acotadas. ¿Por qué? Porque están acotados por el máximo de los A sub I. Más o menos. Casi. Lo voy a poner aquí como un paréntesis. Si uno define m igual al máximo, es que para que sea acotada tienes que encontrar un número positivo de tal manera que todos sean más chiquitos que ese número, ¿no? Esa es como bueno, esa es la definición que yo me sé, ¿no? Este, habría que poner o sea, estás casi bien, ¿no? Es el valor absoluto de los AIs, de tal manera que I es menor o igual que, perdón, que el máximo de los AIs, de tal manera que AI, y aquí empezábamos con cero, ¿verdad? Ya no me acuerdo si con cero, pero cero menor o igual que I, menor o igual que K, ¿no? Y la. Sí, M es una cota, ¿no? Máximo de los valores absolutos. Aquí lo puse medio raro, pero lo que estoy tratando de decir es el valor absoluto de los AIs, ¿no? Para que quede bien, ¿no? Porque yo supongo que su definición de acotada, una función que entra a los reales es acotada, si para toda, lo iba a poner aquí, si para toda X en el dominio de la función, el valor absoluto de f de X es menor o igual que M, ¿no? Existe, bueno, perdón, aquí debería ponerlo, existe una m de mayor que cero, de tal manera, esa es mi definición, ¿no? Y entonces la m tiene que ser positiva y por eso puse aquí valores absolutos. ¿Está bien, jóvenes, o no? Pero de hecho, esto no solo funciona para f menos f0, ¿no? Funciona para cualquier función simple. De hecho, yo creo que una de las observaciones que debimos de haber hecho hace mucho tiempo es que las simples son acotadas. Esto funciona siempre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada que decir ahí? Este, a ver, entonces ahora sí ya empezamos con los problemas, ¿va? Entonces, a ver, entonces, ya estas son observaciones que ya dijimos. Ay, bueno, y entonces de una vez voy a poner aquí que F es acotada y voy a escogerme una cota, ¿no? Sea M una cota, ¿no? O sea, una cota es decir, lo voy a escribir de hecho, es decir, este, para toda X en X, F menos F0 evaluado en X es menor o igual que M, ¿no? Ya dijimos cuál podría ser una cota esa, ¿no? Para toda X eso es menor o igual. Ay, ching.
Ya no sé qué estoy haciendo. Se quería borrar aquí un paréntesis que me sobra. Aquí está. Ok. Me voy a escoger una cota, ¿no? Y esas son las observaciones y ahora sí empiezo con la prueba. A ver, entonces voy a empezar diciendo, sea epsilon mayor que cero. Y lo que quiero hacer es como acotar la integral por una cosa más un número chiquito y para eso quiero la epsilon y como la epsilon va a ser arbitraria, pues yo puedo hacer ese número tan chiquito como yo quiera y obtener lo que quiero, pero acuérdense que así empiezan las pruebas, ¿no? Y entonces, a ver, vamos haciendo cosas, ¿no? Sea epsilon mayor que cero. Para cada n en los naturales, definimos el siguiente conjunto. Definimos, le voy a llamar Hn, a todos los x's que cumplen que f menos fn de x, eso es mayor o igual que epsilon. Ok, va, pues definimos eso. Note usted, note usted dos cosas, a ver, note usted dos cosas. A ver, la primera, no creo serlo. Pues le voy a poner 4, ¿no? Espero que nadie se... Yo creo que eso también es como una observación. Note que 4, que Hn es medible. ¿Por qué, jóvenes? ¿Alguien me dice o no? Acuérdense que estas de aquí son simples, ¿no? Tanto f como fn. Entonces la suma es simple y entonces esto es la imagen inversa de un rayo, el rayo epsilon infinito, bajo esta función simple. Entonces es un conjunto medible, ¿no? Acuérdense que todas las funciones simples eran medibles y entonces, pues esta es la imagen inversa de un rayo bajo una función medible y entonces este conjunto es medible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de eso? ¿No? Bueno, entonces les sigo. 5. Además, H0 está contenido en H1, que está contenido en H2, que está contenido bla, 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 bla. O sea, esta es una sucesión no creciente de conjuntos. Y a lo mejor aquí se habría que decir algo, pues no sé, voy a decir algo acá para decir que ¿por qué el 5 es cierto? Pues por todas nuestras hipótesis, ¿no? A ver, voy a decir por qué el 5 es cierto. Sea n mayor o igual que 1. Punto. Entonces, uno puede decir lo siguiente. Acuérdese usted que la sucesión es no decreciente. Entonces, fn menos 1, bueno, a ver, lo voy a poner aquí para toda x en x, fn menos 1 es menor o igual que fn de x, ¿no? Porque la sucesión es no decreciente. Y entonces, si uno lo multiplica por menos y le suma f de x, me van diciendo si se va entendiendo y si no, pues me dicen. O sea, le estoy multiplicando por menos la desigualdad de arriba y luego le estoy sumando f de x. Entonces voy a tener, aquí me estoy comiendo un n menos 1 y nadie me dijo nada. Este de aquí debería de ser fn menos 1. No, sí estaba bien, perdonen ustedes, porque la multipliqué por un menos y le estoy multiplicando el otro, y entonces sea n mayor menos 1. Ajá. Entonces, para toda x en x, no, ya ven, lo dije mal. A ver, voy a borrar aquí. Entonces, sea n mayor o igual que 1. Voy a empezar diciendo, si x está en Hn, entonces voy a borrar esto de aquí. Si x está en Hn, entonces, a ver, esto pasa porque porque la sucesión, perdón, de funciones es no
ya no sé qué es no decreciente, ¿no? Y entonces teníamos esto de aquí, ¿no? Es no decreciente. Y entonces dices, multiplico por menos y le sumo f y me queda eso. Pero como yo sé que x está en hn de x, entonces este monito está en hn de x. Si recuerdo qué significaba estar en hn de x, significaba que este es mayor o igual que epsilon. Y entonces si está en hn de x, está en hn menos 1, ¿no? Por lo tanto, x está en hn-1 de x, y eso significa que de verdad se van dando estas contenciones, ¿no? O sea, el H2 está conteniendo el H1, el H1 en el H0 y así sucesivamente. ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta acerca de esa afirmación 5 o le seguimos? Ahí está toda la argumentación. Y entonces ahí viene la parte que espero que todo el mundo se acuerde de lo que vamos a decir. A ver, entonces, esas son otras observaciones. Y ahora sí, considere usted, considere el siguiente conjunto. La intersección con n en los naturales de los hn de x. A ver, voy a decir varias cosas de este conjunto y no sé cuáles voy a decir primero, pero a ver, voy a empezar diciendo algunas, ¿no? Este conjunto son todas las x tales que f de x es mayor o igual que epsilon más el supremo con n en los naturales de fn de x. A ver, y ahorita digo por qué es eso. Espérenme un segundo, voy a hacer un dibujito. Creo que eso va a quedar más claro si hago el dibujito. Entonces, en algún lugar está f de x, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese es solamente pues, es una función. La evalúo en ese lugar. Luego, acuérdense que ese f de x cumple que, ay no, creo que no quiero pintar el f de x primero. Creo que el que quiero pintar primero es esto. Perdón ustedes, a ver si lo voy a decir bien. Yo tengo una sucesión de puntos que pues son F1, F2 y así me voy, la. Estos son los Fns de X, ¿no? Y además sí van como creciendo, ¿no? O sea, si este fuera F1, el F2 es más grande y el F3 es más grande y así me voy, ¿no? O sea, es una sucesión como que va creciendo. Y por ahí tienen su supremo, ¿no? Entonces voy a pintar el supremo. Por ahí está el supremo. ¿Se entiende lo que estoy pintando? Ese es el supremo de las FNs de X en los naturales, ¿no? Y ahora sí, ya que estoy en esta situación, estoy pensando que estos puntos van y van y van ahí, se van aproximando al supremo, y entonces te preguntas, ¿dónde está? O sea, si, ¿dónde está este f de x, no? Y entonces dices, a ver, pues estoy pensando en un punto que de verdad está en la intersección, ¿no? Que de verdad está en la intersección. Este, ¿Dónde puede estar ese f de x? Si se fijan, aquí lo que estoy diciendo es, o sea, el f de x lo tengo que situar en una cosa que mida, bueno, lo tienes que situar, lo que estoy diciendo acá arriba, lo tienes que situar más grande que el supremo más epsilon, ¿no? Y entonces, a ver, pues por ahí viene una epsilon, que yo no sé qué tan grande o chiquita sea, pero para términos del dibujo, la voy a pintar ahí, supónganse que esa es su epsilon, y entonces dicen, a ver, ¿qué pasaría si el f de x, la pregunta es dónde está el f de x, ¿no? ¿Y qué nos dice lo de arriba? Lo de arriba nos dice que el f de x uno lo tiene que situar en esta parte, ¿no? En esta parte. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si ustedes situaran el fx aquí? ¿Qué pasaría si el f de x estuviera ahí, o sea, más chiquito que lo que dice esta igualdad, ¿no? Esta desigualdad. Si estuviera aquí adentro, entonces dices, fíjate que, ay, no sé cómo quieren que lo diga, lo voy a decir rápido y me dicen si de veras se entendió o no, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿dónde ubico al f de x? ¿Podrá ser que el f de x se quede aquí, en algún lugar aquí antes de esa suma del supremo más epsilon? Y dices,
Pues no, porque fíjate, si se queda aquí, en ese lugar, por ejemplo, dices, pues no sé cuánto haya hasta acá, pero aquí es chiquita la distancia, ¿no? Y entonces dices, pues fíjate que si lo pones por aquí, entonces vas a encontrar una n que esté lo suficientemente cerca del supremo, de tal manera que este y disten poquito menos que epsilon, y pues no, porque se supone que para todas las n's, este y este sí distaban más que epsilon. Híjole, no sé si ya lo vieron o tengo que decir algo más. A ver, voy a completar mi dibujo. Yo digo que este, el f de x tiene que estar, eso es lo que dice la parte de arriba, dice que el f de x tiene que estar de este lado, ¿no? Que el f de x tiene que estar de este lado. Y la onda es, ¿por qué el f de x no puede estar de este lado? Y de una vez le pongo tache. ¿Por qué no puede estar de este lado? Porque si estuviera de este lado, de este lado de la EPS del intervalo rojo, pues si estuviera dentro del intervalo rojo, como en este dibujo, dices, pues de aquí a acá, pues ¿cuánto mide? Poquito menos que epsilon. Y luego dices, pues aquí le ajusto tantito para que mida menos que esta diferencia. Y entonces dices, pues si mide menos que esta diferencia, entonces de aquí a acá, pues va a medir menos que epsilon, pero aquí va a estar uno de los FNs y entonces no hubiera estado en el HN. ¿Se entendió lo que dije, jóvenes, o no? Díganme. Tengo que escribir algo más, o sea, puedo escribir desigualdades, pero yo creo que no vale la pena. Ustedes díganme. Pues sí se entendió. Bueno, pues Marcela dice que sí, entonces, y nadie se queja, entonces dices, pues ese sí es ese conjunto que está escrito acá arriba. Esa es una observación. ¿Qué más me pueden decir del HN? ¿O quieren que yo haga todas las observaciones? Bueno, yo voy a hacer todas las observaciones, a ver qué pasa. Fíjense que esto está contenido en el conjunto de todas las X de tal manera, o sea, dice f de X es más grande que epsilon más el supremo, pero si es más grande que, es mayor o igual que epsilon más el supremo, pues entonces tiene que ser estrictamente mayor que el supremo, ¿no? Pues es más, o sea, es más grande o igual que el supremo más un poquitín. Y entonces, pues tiene que ser más grande que el supremo, ¿no? Como lo dice el dibujo de allá abajo. O sea, solo estoy reescribiendo lo que está ahí escrito. Y ahora sí viene la observación importante. ¿Cuál era mi hipótesis? Mi hipótesis era, si lo recuerdo por acá arriba, es que los f's de x que eran más grandes que el Supremo, o sea, los que no cumplen esto que está escrito acá arriba, que es lo que está escrito acá abajo, son un conjunto de medida cero, ¿no? Aquí dice, pues casi todos cumplen esto. Y aquí me estoy fijando en exactamente los que no cumplen. Entonces, ese tiene que ser un conjunto nulo. ¿Eso qué significa? Que está contenido, esa es mi hipótesis es que ese está contenido en un conjunto N que tiene medida cero. No sé si lo voy a poner todo, pero poner este es nulo. O sea, este tiene medida cero, ¿no? Bueno, a lo mejor lo pongo así. La medida de N es igual a cero, porque nulo es que esté contenido adentro de uno de medida cero, ¿no? Y entonces dices, pues los HNs son conjuntos de medida, perdón, la intersección de los HNs está contenido en un conjunto nulo. Y bueno, hay una observación más, a ver si todo el mundo lo dice, y entonces note 5, voy a poner aquí 6 como otra observación trivial, y ya todo lo que hemos dicho, podemos concluir lo siguiente. Ok, ¿cuál es lo que puedo conseguir? Puedo concluir. A ver, entonces, bueno, la intersección de los HNs es medible. Voy a decir por qué. La intersección de los HNs es un conjunto medible.
¿Por qué es medible? Porque cada uno de los HNs es medible. Y acuérdense que ser medible es una sigma álgebra y entonces la intersección de numerable de medibles es medible. Pero más aún, si es medible, pues lo puedo medir, ¿no? ¿Cuánto es su medida? 0. Cero. ¿Por qué? Porque está dentro de uno que tiene medida cero. Esa es la única observación, ¿va? Y entonces, a ver, vamos a tratar de recordar varias cosas y espero que, que me digan lo que quiero que me digan. Entonces, a ver, eso es medida cero. Ok, ajá, son, ok, ajá. Ajá, ok, bueno. La observación 7, a ver si lo puedo decir bien. Recuerden que ya habíamos dicho que el conjunto H0 en particular es medible, ¿no? ¿Se acuerdan? Es medible porque aquí dice que todos son medibles, ¿no? Aquí dice que todos son medibles. Pero entonces me pregunto, ¿cuál será la medida del H0? Y entonces, el H0 tiene, bueno, se puede medir. Entonces me pregunto, ¿cuál es su medida? Y entonces digo, pues a ver, voy a fijarme aquí en el H0, aquí arribita rápidamente, ¿no? H0 sería los X de tal manera que F menos F0 es mayor que epsilon, ¿no? Entonces, H0 en particular es un conjunto que está medido, que está metido, perdón, en H, ¿no? Porque si o sea, que está metido en H, recordemos quién es H. H son todos los que F menos F0, evaluado todos los X tales que cuando evalúas F menos F0 en X, obtienes algo distinto de cero. Si tú te fijas en el H0, acá lo dijimos, son los X de tal manera que F menos F0 de X es mayor o igual que epsilon. Entonces, todos los que están metidos en H0 están metidos en H, ¿no? Pues si su medida es más grande que epsilon, en particular es distinta de cero. Y entonces, H0 está metido en H. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque si se acuerdan, estaba yo diciendo, pues, H yo ya observé que es medible y de medida finita. Como H0 está contenido en H, entonces, y también es medible, lo puedo medir y va a tener medida más chiquita que H. Entonces, todo esto es para decir que tiene medida finita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo espero que no. Tiene medida finita. Y entonces, chin, aquí es cuando me van a golpear seguramente, porque entonces, ¿qué pueden decir? Bueno, entonces, esta intersección tiene medida cero. A ver, lo voy a decir rápidamente. Esta intersección tiene medida cero. Es una intersección de cosas que son una sucesión no creciente de subconjuntos. Y el primero tiene medida finita. Y entonces, seguro se acuerdan todo el mundo que la medida, o sea, cero, que es la medida de la intersección de los HN, no estoy más que repitiendo lo de arriba, esto, por un teorema que probamos hace muchos años, es el límite cuando n tiende a infinito de la medida de los HN. No sé si se acuerdan, pero lo demostramos hace mucho tiempo. Dijimos, pues cuando tienes esta situación, las medidas se van haciendo como más chiquitas, ¿no? Es una sucesión decreciente, y entonces, en realidad, si la medida del primero es finita, pues uno lo puede cambiar como el límite de los HNs, y entonces esto es teorema anterior. ¿Se acuerdan de eso o estoy hablando de algo que no, que ya hace mucho que vieron y que por lo tanto no tienen ni idea de qué estoy hablando? No, sí, Es sí. pregunta, De hecho, creo que igual lo vimos jóvenes. con el ayudante. Ajá, de hecho lo vieron varias veces según yo. Pero bueno, entonces no, no varias veces, creo que se los dejé que lo vieran con el ayudante, no, ya no me acuerdo, pero lo vimos hace mucho tiempo. ¿Y qué creen que ya se me acabó la clase y no voy ni a la mitad de la demostración? No, ya casi acabamos, pero creo que en este tengo que dejarle ahí, pues hicimos una página
según yo, de puras observaciones. ¿Qué les parece si ahí la dejamos? Meditan en su casa todo lo que dijimos hoy y mañana, estoy pensando, sí, mañana vengo yo y les digo cómo se termina esto, ¿va? Bueno, voy a terminar la grabación.